Capítulo 4. Al otro lado del río. A mediados de 1790 regresé, solo, a Buenos Aires. Había pasado casi un lustro desde mi partida. Ya no era un muchachito tímido. A los 20 años me sentía todo un hombre. Sin embargo, se me doblaron las rodillas cuando vi a lo lejos las siluetas queridas de mi madre, mi padre y mis hermanos que habían ido a recibirme. Pisé mi suelo natal, me abracé a mi familia, sentí como nunca antes el amor por la propia tierra. En casa me esperaba el asado que uno de los mulatos que trabajaba para nosotros había preparado con esmero, y el aroma de esa comida que en España tanto había extrañado volvió a conmoverme. Durante el almuerzo, la sobremesa y gran parte de la tarde conté y repetí las historias que había vivido junto con Manuel en Salamanca, en Valladolid y en los últimos días de mi residencia en España, en Madrid. También relaté las peripecias del viaje, los mareos, las tormentas, las bellezas de Río de Janeiro y hasta las frutas exóticas que había traído para regalar. Yo no tenía casi dinero, por lo tanto, además de mi título de bachiller, que sentía una ofrenda para mi padre y para el padre de Manuel, solo traje de regalo un bellísimo abanico, que mi madre empezó a usar apenas se lo entregué, aunque no hiciera falta. A la hora de los mates de la tarde, otra de las costumbres que había extrañado, le pregunté a mi padre por la situación de don Domingo. Está detenido en su casa, no puede salir sin el permiso expreso de las autoridades, y la situación económica de la familia ha sufrido enormemente por el proceso judicial. No pasan necesidades, pero no les sobra nada. Ya no son ricos ni poderosos. Y don Domingo, al que he visitado algunas veces, está muy triste. Voy a ponerme a su servicio de inmediato, padre, le dije. Es lo que corresponde y es lo que quiero hacer. Mi padre asintió desde luego. Esa misma tarde, poco antes de que anocheciera, cruzamos a la casona de los Belgrano, franqueando la guardia de un soldado del rey que estaba apostado en la puerta. Don Domingo me recibió con un abrazo, me preguntó cómo estaba, cómo había sido el viaje y, claro está, por su hijo. Le conté que Manuel pronto recibiría la licencia para ejercer como abogado y que él no lo sabía y se sorprendió mucho, había obtenido nada menos que del Papa Pío VI un permiso especial para leer los libros prohibidos que la Iglesia tenía en un listado especial. Siempre supe que Manuelito sería un gran abogado, nos dijo con un suspiro. Y espero que desde la corte española pueda colaborar con mi situación. Yo le aseguré que también podría contar conmigo, y el hombre, a pesar de su tristeza, sonrió. Claro que sí, Francisco, me dijo. Muy pronto te pediré que te encargues de unas cuestiones comerciales que debo solucionar en Montevideo, si no estás demasiado cansado para volver a embarcar. Acepté, por supuesto. Quedamos en que zarparía en cuanto él me lo pidiera, y al rato volvimos a casa. Mi padre estaba cabizbajo, no le gustaba, y a mi madre le gustaría menos todavía, que recién llegara y volviera a partir, pero entendía que ese era mi deber de gratitud. Pasaron cerca de 20 días hasta que se concretó el pedido de don Domingo. Mientras tanto me dediqué un poco a colaborar con mi padre y bastante más a holgazanear como en mis tiempos de niño. Anduve mucho a caballo, con gran placer, porque en España casi no había vuelto a montar. Paseé con mis hermanos, concurrí a una tertulia o dos, en fin, me distraje. No podía saber todavía cuánto cambiaría mi vida apenas cruzara el río. Finalmente, a 3 semanas de mi regreso, emprendí el corto viaje a Montevideo, donde debía realizar algunas diligencias a favor de los Belgrano, que suponía me llevarían un par de meses. Mi estadía, sin embargo, fue bastante más larga, y al ver hoy a mi numerosa familia, puedo decir que, para bien, me cambió la vida. Instalado en el centro mismo de la pequeña Montevideo, me dediqué a los trámites legales y comerciales que don Domingo realizaba un poco a espaldas de la corona española, pero que a nadie escandalizaban. Allí, en una tertulia en casa de los Britos Perales, conocí a Lorenza, quien sería mi esposa poco después. La vi apenas entré a su casa, sentada con sus amigas junto al piano que decoraba el salón principal, y de inmediato supe que me había enamorado. Esa misma noche, desde mi cuarto de alquiler, tomé papel y pluma y le escribí una larga carta a Manuel.
¿A quién iba a contarle lo que me había sucedido con Lorenza sino a mi mejor amigo? Hoy lamento que estas cartas se hayan perdido porque me gustaría releerlas, pero recuerdo lo principal. Le contaba lo que había sentido cuando la vi y le expresaba mis temores con respecto a la conformidad de su familia. Yo era un porteño joven, tal vez demasiado joven, que todavía estaba muy lejos de tener una buena posición económica o social, si es que algún día lo conseguía. Sin embargo, y se lo aseguré a mi amigo en esa carta, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistar el amor de Lorenza, aunque por el momento no tuviera ni la menor idea de qué hacer. También recuerdo que en todo momento, mientras le escribía, imaginaba las opiniones de mi amigo, su interés por lo que me pasaba, pero lamentaba que sus consejos no me llegarían sino hasta meses después. Las cosas por suerte resultaron más fáciles de lo que yo había imaginado. Lorenza era la menor de 6 hermanas, 3 de las cuales no se habían casado y los Britos Perales no tenían ningún interés en correr el riesgo de que la pequeña quedara soltera. Por otra parte, a los pocos días se me ocurrió escribirle, con toda la vergüenza del mundo, a don Domingo, quien de inmediato le mandó una carta al padre de Lorenza, ensalzando mi valor, mi caballerosidad y honor. Una carta que también hubiera querido conservar y de la que me sentí muy orgulloso, por más que supiera que el padre de Manuel exageraba mis cualidades para que yo consiguiera que los Britos me abrieran las puertas de su familia. Pero debo reconocer que lo que más facilitó las cosas fue que la pequeña Lorenza, como pude comprobar con el tiempo, incluso a mi pesar, tenía un carácter indómito. Ella también se enamoró de mí, a la segunda o tercera vez que le dirigí la palabra un poco temblorosa y mis miradas más enamoradas. La había conmovido sin duda mi total sinceridad y le daba ternura mi arrobada entrega. Para cuando llegó la carta de Manuel en respuesta a la mía, Lorenza y yo estábamos comprometidos. Mi madre y mi padre, después de la sorpresa, se sintieron felices. Y don Domingo, a quien mi continuo ir y venir a Montevideo convenía para sus negocios, estaba muy satisfecho. La aventura montevideana había sido exitosa. Manuel, en la carta que me envió como respuesta a la mía, me aconsejaba paciencia, que yo no había tenido, valor, que había tratado de tener, y confianza en mí mismo, que intenté sostener, de ahí en adelante, para siempre. Capítulo 5. Por la vuelta. Nuestras vidas, la de Manuel y la mía, siguieron por caminos muy distintos, durante unos 3 años más, hasta que al fin mi amigo regresó. En ese tiempo, en el que solo estábamos conectados por la lenta correspondencia, él al fin recibió su licencia de abogado y litigó a favor de su padre en la corte española con bastante éxito. Si bien no logró su inmediata absolución, hubo avances que pronto se concretarían. Yo, mientras tanto, continué mi vida dividida entre Buenos Aires y Montevideo. Seguía trabajando para los Belgrano y cada vez que viajaba me encontraba con Lorenza. Con ella nos veíamos, por cierto, mucho menos de lo que hubiéramos querido hasta que por fin, en noviembre de 1793, contrajimos matrimonio en Buenos Aires. Mi padrino, que obtuvo un permiso especial para salir de la casa, fue don Domingo, el padre de Manuel. Ya me trataba como uno más de sus hijos. Mi amigo desde España mandó una larga carta y la promesa de un distinguido regalo para la más bella de las 2 orillas. Lorenza, que se sintió muy halagada, recibiría un tiempo después, de manos del caballeroso Manuel, que nunca olvidaba sus promesas, una preciosa mantilla andaluza. A principios de 1794, justo cuando nos enteramos de que pronto volvería, Lorenza quedó embarazada. No tuve dudas, si era un varón se llamaría Manuel Domingo, en homenaje a mi amigo el primer nombre y el segundo por mi benefactor. Pero para hacerles ese homenaje tuve que esperar al tercer embarazo. Antes nacieron Luisa María y Elena Fernanda, mis 2 primeras hijas. Luisa María, que mi amigo tuvo en brazos a los pocos días de su regreso, fue su ahijada. A poco de llegar, Manuel tomó posesión de un cargo en el consulado. Lo habían nombrado secretario a perpetuidad y desde ese puesto comenzó a desarrollar sus ideas del progreso de la agricultura, del comercio y la industria, además de la educación. Tuvo, por supuesto, muchos problemas para ser oído, pero siempre enfrentó la indiferencia o el rechazo con decisión y valentía. No era fácil ser un funcionario criollo, hijo de un italiano que para colmo de males enfrentaba un proceso judicial.
Cierta vez, en una tertulia, varios de los hombres nos enzarzamos en una discusión política. Manuel habló del libre comercio de educación y de oportunidades igualitarias para peninsulares y criollos. Un español de apellido González, que estaba presente, envalentonado quizá porque en esa casa los españoles eran mayoría, comenzó un insulto que recuerdo claramente. Una muestra más de ingratitud de los criollos, dijo mirando a Manuel, ¿qué otra cosa podía esperarse de un descastado, el hijo de un extranjero? No sé cómo iba a seguir, porque mi amigo no lo dejó terminar, sin hacer demasiado escándalo, porque después de todo estábamos en la sala de una familia, se paró, se acercó al hombre y le habló al oído. El español se puso rojo, miró a los costados y unos minutos después desapareció de la tertulia. Cuando salimos, cerca del anochecer, le pregunté qué le había dicho. Lo reté a duelo, me dijo Manuel con una sonrisa. Pero no te preocupes, como nadie lo oyó, el muy cobarde hará de cuenta que nada le dije. Y tuvo razón, porque no supimos del tal González nunca más. Manuel no había cambiado prácticamente nada, por lo menos no en cuanto a sus ideales libertarios de progreso y educación, los que había fortalecido en Europa a la luz de las nuevas ideas que trajo la Revolución Francesa. Demostró también que a pesar de su poca experiencia, era un excelente abogado. Su participación en el proceso que se había establecido contra su padre fue decisiva. A fines de ese mismo año, a don Domingo se le restituyeron los bienes y la libertad absoluta, veredicto que festejamos juntos en la casona familiar. Manuel estaba feliz, aunque lo acechaba una sombra. A poco de llegar se le había manifestado una enfermedad infecciosa que fue premonitoria de los problemas de salud que lo aquejarían desde entonces para siempre. Yo admiraba que enfrentara ese infortunio con el mejor de los ánimos. Por más dolencias que tuviera, no dejaba de trabajar, de andar a caballo y de concurrir a las tertulias a las que se había aficionado, y en ellas exponía sus ideas políticas, que no pocos problemas le traían, y entablaba otro tipo de charlas, tal vez igual de apasionadas y quién sabe si más o menos peligrosas, como cuando era más joven, no faltaban mozas que lo miraran deslumbradas. Capítulo 6. El amor a la vuelta de la esquina. En los primeros años de mi matrimonio, que coincidieron con el regreso y la reinstalación de Belgrano en Buenos Aires, nuestras vidas divergieron bastante. Yo llevaba la rutina de un hombre de trabajo, casado, que a poco de establecer casa ya tenía 2 hijas y no mucho tiempo después sería bendecido con otro hijo más. Manuel, en cambio, era un soltero muy independiente, ocupadísimo con su cargo en el consulado y siempre dispuesto a otras actividades. Desde su lugar como secretario propició la fundación de la Escuela de Náutica, escribió para los periódicos de Francisco Cabello y de Hipólito Vieites, y como si esto fuera poco, el virrey Melo lo había nombrado capitán de las milicias urbanas de infantería. Esa sería su primera experiencia militar. Si bien bromeaba con el tema, solía decirnos a los amigos que había aceptado el cargo para tener otra ropa que ponerse, se lo tomó con seriedad. Por supuesto, me sumó a las milicias a su mando en calidad de alférez. Yo participaba con él de algunas maniobras que dirigía y de los esporádicos entrenamientos que a algunos secretamente nos parecían ociosos, hasta ridículos. Estábamos muy lejos de sospechar que pronto tendríamos que pelear y más aún de que, como alférez que era, en no muchos años yo dejaría de llevar la bandera española para enarbolar la celeste y blanca. La vida, siempre dinámica, ofrecía otras novedades. Cabalgábamos un día hacia la vieja finca familiar cuando me invitó a bajar en una pulpería que tal vez fuera la misma de aquella carrera trunca de nuestra adolescencia. El pulpero y algún paisano que se encontraba por allí nos miraron sorprendidos. Manuel pidió 2 cañas y me invitó a sentarme. Lo noté algo sombrío. «Me pasó», me dijo mirándome a los ojos. Al principio no entendí. Manuel sonrió. Era una sonrisa no del todo feliz. «Me pasó, Francisco», insistió, y como yo no atinaba a adivinar, me lo dijo muy claro. Me enamoré. Luego levantó su vaso para brindar, y sin que hiciera falta que se lo pidiera, se puso a contarme. Ella se llamaba María Josefa Escurra.
En su familia, una de las más importantes de Buenos Aires, por cierto, le decían Pepa o Pepita. Era bella, según me confió Manuel, simpática, alegre. Era además bastante más joven que él. Se habían conocido unas semanas atrás en el consulado cuando María Josefa acompañaba a su padre en un trámite. Osado como era, Manuel entabló conversación con la joven en una parte y si bien de inmediato comprendió que el flechazo era mutuo, supo de su boca que estaba comprometida. Por voluntad de sus padres y contra su opinión, la habían prometido a un primo lejano, recién llegado de España, que se llamaba Juan Escurra. Le pregunté qué iba a hacer. Seguir viéndola, me dijo Manuel muy convencido. En esas semanas y a espaldas de la familia, María Josefa y él se habían encontrado unas cuantas veces. No sabía cómo terminaría la aventura, pero estaba seguro de que no se rendiría. Si ella lo quería, hallaría el modo de burlar la imposición familiar, aunque no fuera fácil. Después de otro brindis, seguimos camino. Hecha su confesión, Manuel estaba de mejor ánimo, y aunque no hubiera apuestas de por medio, me animó a terminar aquella carrera que años atrás no habíamos podido concluir. «De acá hasta la tranquera», gritó y espolió a su caballo. Me tomó por sorpresa y salí detrás. Con la ventaja obtenida en la largada consiguió llegar primero, apenas por una cabeza. «¡Trampa!», le grité riendo. «Para llorar a la capilla, Francisco», me retrucó. «Quiero la revancha», le exigí. «Cualquier día», me dijo. Pero no fue ese ni el siguiente ni cuando marchamos en una misma tropa años después en el litoral, en Paraguay o en el norte. Nunca me dio la revancha y cuando yo se lo recordaba se reía y me mandaba otra vez a llorar a la iglesia.